Primo, quiero compartirte esto que está en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y dice así, para que me escuches. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, ahora, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad en Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, o sea, ahora nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, un sello, sellados con la promesa del Espíritu, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Y esto es lo que quiero, pues estas palabras de esperanza, amén. Es que el Señor nos escogió, somos escogidos de Dios. Y Él dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él ya te iba escogido, amén. Y a mí, a todos, nos escogió los que somos hijos de Dios, los que creemos en Él. Hemos sido predestinados desde antes, desde que naciéramos. Ya Jesús, Dios nos tenía en su mente nos tenía. Dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, en los tiempos de antes, en los tiempos de Roma y todo eso, cuando un romano adoptaba un niño que no era ciudadano romano o no era su hijo de sangre, una vez que lo adoptaban, ya no podía devolverlo ni rechazarlo. Y pues esas leyes todavía están hoy en día. Una vez que se adopta un niño, ya no hay vuelta atrás para devolverlo, por jodón que sea o algo. Ya es hijo. Y esa misma mentalidad es la que Dios quiere que nosotros sepamos, que una vez que Dios nos ha adoptado como hijos, ya no hay marcha atrás. Él ya no nos devuelve, somos hijos de Él. Y Él nos va a perseverar hasta el día de Jesús. Sea el día que muramos o Él venga por nosotros, somos sus hijos. Y Él nos persevera, nos sustenta con la palma de su mano. Por muy bajo que caigamos, sea en pecado, enfermedad, desánimo, Él nos preserva, nos sustenta. Y eso es lo que quiere decir que
fuimos hechos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Somos amados por Dios y Él te ama y puedes sentirte amado. A pesar de lo que pases y lo que pasemos, somos amados por Dios. Quiero que te sientas amado por Dios. Y dice aquí que en quien tenemos la redención por su sangre y el perdón de pecados. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. La palabra redención en los tiempos de antes era que una vez que alguien compraba un esclavo, eso quiere decir que lo redimía, le daba libertad al esclavo cuando lo compraba. Eso es redimir. Y dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo pagó por nuestra libertad en la cruz. En la cruz Él pagó por nuestra libertad. Bueno, pero ¿libertad de qué? Yo nunca he sido esclavo, ni he estado preso, ni nada. Pero la palabra dice que nosotros estábamos esclavos en nuestros pecados. Somos esclavos de nuestros pecados, de nuestras pasiones desordenadas, de nuestro orgullo, celos, contiendas, chisme, mal hablar. Somos esclavos del pecado. Y la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que éramos enemigos de Dios. La mayoría de gente, incluyéndome a mí y nosotros, uno nunca se sentía como enemigo de Dios. Pero la palabra dice que éramos enemigos de Dios desde que nacimos, porque el pecado nos separa de la santidad de Dios. Y Él dice aquí que tenemos redención. Él compró nuestra libertad con su sangre y por eso tenemos el perdón de nuestros pecados. Todos tus pecados, por muy cochinos, los míos, por muy cochinos que sean, ya han sido clavados en la cruz. Y ya Cristo nos ha hecho santos, perfectos en Él. Dios nos ve como santos, no porque seamos santos, pero nos ve santos en su Hijo. Y por eso tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por su gracia somos salvos, no por ninguna obra ni por caridades que hagamos. Nada de eso nos pone bien en posición buena con Dios. Es más, la palabra dice que nuestras más buenas obras y caridades son como trapos de inmundicia. Son como un cótex de periodo de mujer llenos de sangre. Así de cochinos somos, aunque no nos veamos así. Pero Él, por su mera gracia, quiso salvarnos, rescatarnos y hacernos hijos suyos. Y dice que en él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados otra vez. En Él tenemos nuestra herencia en el cielo. En Él tenemos la salvación, la promesa del Espíritu Santo, que los que hemos creído fuimos sellados. En los tiempos de antes un rey sellaba una ley con su anillo, era como una estampa y nadie podía revocar eso. Y aquí dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, de que somos pecadores y que necesitamos un amoroso Dios Salvador que nos adopta y nos ama y podemos sentirnos amados por Él en Cristo. Y por eso tenemos todas estas riquezas en Él. Fuimos predestinados, adoptados, fuimos comprados, redimidos. Tenemos el perdón de nuestros pecados en Cristo. Tenemos una herencia en el cielo con Él y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Jesús dijo que aunque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra esperanza en vida o en muerte, tenemos esperanza porque vamos a estar con Dios un día en el cielo donde quitará todo llanto y lágrimas, dolores, pesadillas,
en Él, y esa es nuestra esperanza, que algún día Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y yo quiero que tengas esa esperanza, amén, en el aquí y en el ahora. Cristo te ama, y a pesar de lo que estés pasando, siéntete amado por Dios, porque Él nos ha perdonado. Confiésale, dile al Señor que crees en Él y que aceptas su sacrificio en la cruz, y que Él lleve tus cargas, y Él va a ser tu carga más ligera y fácil, y puedes sentirte perdonado y amado por Dios. Cuando dice que cuando nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el descanso que tenemos en Cristo, en Jesús, porque Él ya clavó todo eso en la cruz. Amén. Que el Señor te bendiga, amén.